Continuando con la clase de microeconomía, vamos a hablar hoy de la producción y los costos. Producción: cualquier utilización de recursos se convierte un bien en un bien diferente. La producción, por lo tanto, incluye el almacenamiento, la venta al por mayor, el transporte, el reempaque y la elaboración. Por más que el término producción esté muy sintetizado en convertir un bien en otro bien diferente, la producción implica todos estos elementos, o sea que él integra todos estos elementos para poder hablar realmente de un resultado final, porque sin eso es muy probable que la producción no se sostenga, porque se necesita de todos estos elementos. Dice: la producción comprende todos los recursos que transforman un bien cualquiera en un bien diferente. Se trata de un concepto de flujo y se mide como una tasa de producto por unidad de tiempo. Entonces, para entrar a detallar un poco de este punto, básicamente, cuando hablamos de un bien convertir en un bien diferente, es porque atraviesa una cierta etapa, donde existe un proceso que se realiza, y ese proceso es mediante ese proceso el resultado pasa a ser un bien diferente. Entonces, ¿cómo yo entiendo este punto? O sea, a modo de ejemplificar de manera más clara, por ejemplo, una materia prima yo convierto en un producto intermedio, y posteriormente ese producto intermedio en algunas ocasiones ya puede ser utilizada por varias unidades técnicas o productivas, y en otros casos debe convertirse posteriormente para su consumo final. Pero vamos a ir aclarando punto a punto entonces. ¿Y por qué esto es muy importante? La etapa primaria, por ejemplo, de un árbol tiene su etapa primaria, es cuando evidentemente se encuentra en su estado natural, cuando está plantada en un cierto lugar o en un cierto territorio o terreno. Ahí es donde de repente, ¿cuál puede ser el fruto más natural que pueda proporcionar ese árbol y que nos pueda proveer de sombra? Y si tiene algún tipo de fruto, podemos también aprovechar ese fruto que tiene el árbol. Bueno, en ese estado natural que se encuentra el árbol, evidentemente que no sufre ningún tipo de alteración o de cambio. ¿Por qué? Porque sigue un proceso natural. De hecho, a través de la naturaleza creció esa planta, y posterior a eso generó frutos. Ese fruto generalmente contiene la semilla, que posteriormente se vuelve a regenerar ya debajo de la tierra, naciendo así otro árbol, ¿verdad? Y es como un sistema natural que se da, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es como una cadena alimentaria también en cierta medida. Entonces, este árbol, ese es el comportamiento natural que se da en esta naturaleza, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese estado natural, cuando no tiene ningún tipo de conversión o de alteración, o no sufre ninguna alteración,
ese estado natural hasta que produce una etapa inicial que es la primera de todas y la que generalmente y se aprovecha, así como el agua también en su curso natural hídrico se aprovecha. Esa es una etapa natural que no sufre alteraciones, y cuando se aprovecha todo eso generalmente como que no se utiliza recursos independientes, sino que de una manera natural se van desarrollando. Y entonces, al no sufrir ningún tipo de alteración o ningún tipo de cambio, o no sé, o por sobre todas las cosas no se trabajó sobre esa naturaleza, eso significa que evidentemente no necesita tener un agregado importante a la hora de asignarle un valor. Ese agregado que generalmente conocemos como IVA, por ejemplo, por el trabajo desarrollado, por la conversión de ese producto, y en esa etapa primaria general siempre es exenta del impuesto al valor agregado, y justamente por esa especie de alteración que uno tiene que realizarlo o trabajarlo de alguna manera. Después está en una segunda etapa, que es la etapa secundaria o la etapa intermedia, en donde esa materia prima natural que se extrae de la naturaleza lo convertimos en un producto intermedio, en donde se puede se puede destinar a producir en diferentes elementos o en diferentes bienes necesarios y de consumo para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, a partir de ahí estamos en ese punto intermedio, en el segundo punto, en la producción intermedia, que generalmente es conocida como la etapa secundaria. Posterior a la etapa secundaria, y vamos a hacer referencia para entender cuál generalmente suele ser la etapa secundaria. Y por ejemplo, el árbol, al cortarlo y convertirlo en madera, ya se está en una etapa secundaria que es muy factible. O sea, para que se puedan entender nomás, ven cómo ya pasó de una etapa primaria a una etapa secundaria y tuvo que sufrir ya ciertas alteraciones y se tuvo que involucrar varios elementos ahí. ¿Y por qué digo varios elementos? La materia prima y las personas que trabajaron, o sea, otro elemento, otro agente económico, las personas, y el elemento económico trabajo, porque se tuvo que trabajar para poder extraer el árbol de la tierra. Posteriormente a eso ya se convirtió en madera que ya puede pasar a ser útil para la producción de varios elementos: casa, bancos, muebles, papeles y una serie de cosas. Pero en ese segundo elemento, en ese producto intermedio, pasa a ser madera, y que ya puede sufrir otro tipo de cambio. Y al pasar, al sufrir el siguiente cambio, ya va a pasar a un estado terciario, donde generalmente es la etapa final. Es la etapa final porque ya simplemente se presta al consumo final. ¿Y cómo decimos que se presta al consumo final? Y a ver, se convierte la madera en papel, y vamos a proceder a escribir simplemente encima del papel. Se convierte esta madera en muebles y vamos a proceder a utilizar simplemente el mueble. No vamos a hacer más, nosotros ya no vamos a aplicar ningún tipo de alteración, más que simplemente vamos a remitirnos a utilizar ya el bien de manera inmediata, sin proceder a alterar absolutamente nada más. Entonces esa es la etapa terciaria ya. Ven cómo pasa de un proceso a otro, y al pasar y en ese paso se da como una alteración, un cambio mediante la intervención de un agente, mediante la intervención de elementos
o factores productivos como el trabajo y la materia prima, la naturaleza, trabajo, naturaleza, capital y tecnología y una serie de cosas. Maquinarias, empresas en este caso, ¿verdad? O sea, se involucra una serie de factores en donde hacen posible el cambio de ese bien en un bien diferente. Y de eso se trata la producción. Entonces pasamos de un estado primario y ocurre lo mismo con la vaca, ¿verdad? La vaca en su estado natural y su estado primario es la vaca en sí, su naturaleza. Forma parte de ese estado natural. Y vamos a suponer que se convierte esa vaca, al extraer la leche ya sufrió una alteración, ya tuvo que participar un agente económico como es el recurso humano. Ese recurso humano ya tuvo que interrelacionarse con el elemento primario, y eso hizo posible de que se convierta en un bien diferente, por ejemplo la leche, y que pasa a tener ya un 5% cuando hablamos de IVA, y posterior a esa leche se podemos convertir en queso y en manteca, ¿verdad? Y vean solo este punto, ¿verdad? Que esa leche cuando nosotros compramos generalmente podemos alterar de vuelta, y es importante siempre, por ejemplo, hervir de vuelta para poder consumir, para poder asegurarnos de que de consumir un producto sano, porque ese es el protocolo o generalmente la aplicación que se le debe dar a un producto en estado intermedio o secundario, ¿verdad? Que sufre de repente algunas alteraciones a partir de su compra, ¿verdad? Vuelve a sufrir algunas alteraciones antes de hacer un consumo final. Lo mismo sucede con la carne, ¿verdad? La vaca en su estado natural, convertirlo en carne, se convierte en un estado intermedio que pasó a ser un proceso donde participaron varios agentes económicos y elementos o factores productivos para que se pueda llegar hasta ese estado. Entonces, de ese estado secundario, la carne, cuando nosotros compramos, y entra en un 5% por eso, porque está en un estado intermedio, cuando compramos y preparamos esa carne, cocinamos o freímos, o como quiera, o gastronómicamente como vamos a utilizarlo, posteriormente realizamos la venta de esa carne ya toda cocinada, toda preparada, hecha ya, donde se convierte ya en comida, en alimento final. Y cuando nosotros procedemos a la venta de ese servicio, efectivamente que ya el producto ya está finalizado, o sea que ya pasa a ser la tercera etapa, ¿verdad? Porque la persona que va a consumir simplemente va a llevarlo a la boca y punto, y ya está, no va más a necesitar hacer cualquier otra alteración. Es lo mismo, nosotros compramos la carne, nos vamos y cocinamos en casa, necesitamos cocinar de vuelta para poder consumir. Entonces sufre ahí una segunda alteración. Y existen productos que nosotros agarramos, compramos y simplemente lo consumimos. Y eso ya están en su etapa terciaria, ya está en su etapa final. Y ese es el punto que debemos reconocer. Entonces, cuando hablamos de producción, ¿verdad? ¿Y por qué relacioné todo este punto del IVA y de todo, más todavía, y relacioné más todavía en el sentido de lo que nosotros utilizamos o aplicamos en materia de impositiva en el territorio nacional, ¿verdad? En el territorio paraguayo? Entonces, ¿por qué esa relación? Y porque justamente producción y costo estamos hablando, y esos costos están relacionados exclusivamente a ese tipo de actividades. Bueno, eficiencia económica, y nos dice es un proceso de producción, es eficiente desde el punto de vista económico si no existe ningún otro proceso que pueda ser utilizado para obtener una tasa de producción menor al costo. Y esto es lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando yo
Y vamos a suponer, y les voy a dar este ejemplo también. Bueno, por ejemplo, las verduras nosotros tenemos que plantar. En teoría, la naturaleza de ese producto, y atiendan muy bien en este punto, la naturaleza de ese producto es que evidentemente crezca de manera natural de la tierra esas hortalizas. Crecen y ya podemos consumirla de manera natural o podemos utilizarla en la comida también. Al tener esa primera opción, esa opción intermedia de poder consumirla ya de manera natural, ya lleva un impuesto del 5%. Cuando se empieza a utilizar en la cocina, eso ya tiene un valor del 10% porque se altera la producción o se cocina ya de vuelta y se convierte en una comida todos esos elementos de hortalizas que generalmente estamos utilizando. Ahora bien, existe una etapa inicial donde se plantó la semilla, pero cuando hablamos de esa etapa inicial que se plantó la familia, atiendan muy bien en este punto. Al plantar, en teoría, esa plantación tenía que ser la etapa primaria. Y la etapa secundaria tenía que ser ya las hortalizas en su estado natural. Y la etapa terciaria ya las hortalizas bien cocinadas dentro de una comida. Pero ¿por qué las hortalizas y por qué esas semillas de repente en su estado natural tenían que ser exentas también? De hecho, porque las semillas naturalmente generalmente son vendidas y nosotros, el agente económico, el humano, generalmente utiliza ese factor para poder plantar dentro de la tierra y ahí se llegan a crecer y posteriormente la utilizamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito en este punto? En este punto hay que aclarar que esas semillas ya fueron trabajadas para poder utilizarlas. Por lo tanto, esas semillas ya tienen en su venta un 5%, porque esas semillas en su estado natural no lo hubiéramos tenido. Tuvo que haber sido trabajada para poder poner a disposición de las personas, para que puedan ir posteriormente a plantar de vuelta. Y en ese trabajo que ya se realizó, en ese trabajo, al convertir del estado natural a convertirlo en varias semillas, que posteriormente puedan ser utilizadas, eso ya pasó a un estado intermedio prácticamente, en donde ya sufrió algunas alteraciones, y esas alteraciones ya son producto de algún costo. Ahora, ahí tiene un mínimo costo, porque yo al vender la semilla tengo un mínimo costo y solamente de ese costo tengo. Entonces, lo ideal sería es que la utilización de estos recursos o factores naturales o elementos primarios en su estado natural puedan producirme el menor costo posible a la hora de la comercialización. Y es esa la eficiencia económica. Después tenemos la eficiencia técnica, la relación técnica entre la producción y los insumos. Se mide en términos de unidades físicas de producto comparando unidades físicas de insumo. O sea que y acá ya involucra una serie de factores y bastantes técnicos, porque lo que busca en realidad es que se apliquen bien esos insumos o materias primas que puedan realmente producir en la mayor cantidad posible y puedan disminuir los desperdicios en la mayor cantidad posible también, y se trate de combinar todos esos elementos y técnicos, por cierto, para que exista una eficiencia en términos de unidades físicas. O sea que es muy probable que
si voy a producir un cierto producto, por decir así, entonces cuando pueda tener como resultado 10 unidades, convertirlo a 12 es una eficiencia técnica. Y para eso ya vamos a entrar a detallar en algunos puntos. Bueno, estoy tratando de hacer más bien un resumen general y básico, más genérico por decir así, porque es lo que pretendo, para no ampliarme mucho en este video explicativo y de repente pueda llegar un poco más. Entonces vamos a pasar a los puntos más esenciales de a poquito. Son muchos los insumos que se utilizan en la producción de un bien. Por simplicidad, generalmente se agrupan en los factores en dos grupos: trabajo y capital. Bueno, igualmente todos los insumos son variables en el largo plazo, y este punto es muy importante, ¿verdad? Igualmente todos los insumos son variables en el largo plazo. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Dice, vamos a explicar más, más específicamente. Después tenemos este cuadro que nos dice producto total y producto medio y producto físico marginal. El producto total es la cantidad de bienes producidos. El producto medio es la cantidad unitaria de bienes producidos. Y el producto físico marginal es el margen de ganancia que existe. Es el margen resultado de la adición de una unidad en la producción. Es el resultado margen que se obtiene, que es fruto o resultado esencial de una unidad en la producción. O sea que bueno, antes de poder seguir explicando esto, vamos a leer primeramente y después asociamos. Pero esto vamos a ir descubriendo más adelante en algunos puntos que van a ser básicos. Y por sobre todo en los cuadros prácticos que vamos a ir mirando. Producto físico que se obtiene como resultado de un proceso de producción. O sea, producto final que se obtiene. El producto total se refiere a la producción total obtenida. O sea que el producto final es, y vamos a hablar de un producto específico cuando hablamos de un producto final, pero eso yo debo claramente sumarlo a los demás productos obtenidos, y ahí es donde vamos a encontrar la totalidad de los productos obtenidos, y es por eso es el producto total. O sea, un producto me sale, y vamos a suponer que me sale una manteca. Ese es un producto, pero con la maquinaria que tengo, llegué a producir hasta 20 mantecas. Entonces el producto total son 20 mantecas. Me refiero, por más que sean 20 unidades, me refiero como producto a la manteca en sí y en su cantidad. La englobo ahí. El producto intermedio es unidades. El producto medio por unidades. O sea que yo necesito determinar un costo. O sea, esas 20 mantecas tuvieron un costo. Cada unidad tuvo un cierto costo. Y en su totalidad, se alteraron los costos y realmente vuelve a tener un costo global de vuelta. Pero para definir cuánto me costó por unidad, lo que yo necesito es tratar de dividirlo eso por unidades. El producto total dividido el número de unidades de insumo variable utilizado. El producto medio es igual a la producción total dividida por la cantidad de los factores utilizados generalmente. Después tenemos el cambio de producto físico total debido a un cambio unitario del único factor de producción variable, manteniendo constante todos los demás insumos. El producto marginal
de un factor es la producción adicional que se genera en cada unidad adicional del factor. O sea que al agregarle, y vamos a suponer, pan, al agregarle un poco más de harina y levadura, evidentemente que se va a producir más. Al agregarle una harina más, se va a producir más. Al agregarle una levadura más, se va a producir más. O sea, es esa unidad adicional que me da como resultado más cantidades finales, como voy observando, ¿verdad? O sea, esa diferencia que se establece en ese sentido. Bueno, ahora vamos vamos a tratar de terminar esto acá y vamos a entrar en esta parte del análisis de los costos económico de los costos, porque en realidad ya es bastante extenso el video. Entonces vamos a entrar en el análisis económico de los costos en la siguiente clase. Espero que puedan volver a observarlo el video, puedan observarlo atentamente, y en la medida que de repente no logren interpretar algunos de los enunciados o algunas de las explicaciones, se comuniquen conmigo, o sea, me pueden hacer las preguntas que sin ningún problema les voy a responder. Lo importante es que van a poder ver, en todo caso, repetidas veces este video si es que no logran entenderlo, y aún así pueden volver a consultarlo. Y no duden en hacerlo, porque muchas veces hasta nos parece un poco descabellado la pregunta, pero no lo es siempre así. O sea, no lo es. Particularmente yo creo que algo siempre existe dentro de una pregunta que es muy importante aclarar. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video.